Hay una especie de crisis silenciosa que de alguna manera lo impregna todo hoy en día, el nihilismo moderno. Es esa sensación machacona de que el universo no es más que materia fría, de que nada tiene un sentido último y de que estamos en el fondo radicalmente solos. Pero a ver, ¿y si resulta que el antídoto contra todo este vacío lleva siglos escrito en una obra de teatro? En el análisis de hoy nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante mundo del siglo de oro español y lo vamos a hacer a través de una obra maestra, La Sibia del Oriente, de Pedro Calderón de la Barca, para rescatar herramientas que nos ayuden, literalmente, a vivir con sentido. Vale, pongamos las cartas sobre la mesa. Por un lado tenemos esta cultura actual del nihilismo, ¿verdad? La idea de que el mundo es pura materia inerte, de que el sufrimiento toca por puro azar y de que el individuo, bueno, está aislado. Y por otro tenemos la cosmovisión del barroco, que nos plantea justo lo contrario. Hablamos de un universo que funciona como un símbolo gigante, de una existencia con un propósito claro y de una comunidad donde todos estamos conectados. Así que no vamos a mirar este texto clásico como si fuera solo literatura antigua para ratones de biblioteca, sino como un manual de filosofía viva y coleando para combatir esa idea moderna de que nada importa. Para organizar todo este recorrido, vamos a desgranar 6 pilares fundamentales. Primero, el universo como símbolo. Segundo, la sabiduría y la verdad. Tercero, la justicia y el sufrimiento. Cuarto, el ser relacional. Quinto, la esperanza radical. Y para terminar, veremos cuál es ese antídoto barroco definitivo. Empecemos por el número 1, el universo como un símbolo, o cómo descifrar los significados ocultos que nos rodean. Fijaos en cómo Calderón ilustra esto, porque es una auténtica pasada. Hay una escena brutal en la que el rey de Egipto manda talar un árbol sagrado. Pero de repente llega la reina de Saba con su intuición mística y frena el hacha. Ella no ve simple madera para hacer muebles, ¿qué va? Ve un único tronco que encierra la esencia de 3 árboles distintos: cedro, palma y ciprés. El cedro como símbolo del padre y la fortaleza, la palma del espíritu y el amor, y el ciprés del hijo y la muerte. Es literalmente la Trinidad anticipada en medio de la naturaleza. Un simple objeto botánico desbordando trascendencia divina. Y claro, recuperar esta forma de mirar es un choque frontal contra el nihilismo de nuestra época. Mientras nuestra visión actual nos dice que un árbol no es más que madera lista para ser consumida, el siglo de oro nos pega un toque de atención. Cada objeto, cada evento y cada persona a nuestro alrededor encierra un significado profundo más allá de lo puramente material. El mundo no está muerto ni vacío, simplemente hay que aprender a mirar. Pasamos al punto 2, sabiduría y verdad, el diálogo de iguales. Para entender esto bien, tenemos que irnos a los jardines del palacio, donde presenciamos un duelo intelectual fascinante entre el rey Salomón y la tremenda sabiduría de la reina de Saba. Y aquí, las damas de la reina lanzan un nórdago estupendo. ¿Acaso el monarca más poderoso de la tierra podría, con toda su riqueza, crear una simple rosa? Una de las damas afirma poder fabricar una rosa de mentira que engaña al ojo humano. Entonces Salomón da una lección magistral de humildad intelectual. Responde que el ser humano nunca crea, solamente imita. Y para demostrarlo, suelta una abeja. El insecto revolotea, sí, pero jamás se posa en la flor artificial porque, claro, no hay néctar. Una forma preciosa de reconocer que el poder humano tiene límites y que la creación divina juega en otra liga. Hoy en día está súper de moda esta idea relativista de que la verdad absoluta no existe, lo cual nos deja un poco a la deriva. Pero la gente del siglo de oro lo tenía clarísimo. La verdad sí existe, es bellísima, y la razón humana, cuando se junta con la fe, con mucha humildad y con el diálogo abierto, es perfectamente capaz de acercarse a ella y entender cómo funciona el cosmos. Vamos con el número 3, justicia y sufrimiento, o cómo encontrar propósito en medio del dolor. Imaginemos a 2 personajes, Joab y Semei. Son 2 hombres marginados, escondidos en las montañas y condenados. Cuando finalmente caen en manos de Salomón, él tiene que dictar sentencia. Pero no lo hace a lo loco ni de forma arbitraria. Analiza meticulosamente la intención de cada acto. Diferencia muy bien entre Semei, que básicamente soltó una ofensa verbal contra el rey David en un ataque de rabia, y Joab, que cruzó todas las líneas cometiendo un asesinato por pura venganza. Salomón perdona la ofensa verbal, demostrando una misericordia inmensa, pero castiga el homicidio basándose en la ley divina. El punto clave aquí es que el castigo y el dolor nunca son caprichosos. Y esto es importantísimo, porque el nihilismo nos repite que el sufrimiento es completamente absurdo, pero la mentalidad del barroco no huye del dolor, lo integra, lo ve como parte de un plan maestro y superior. A través de la justicia y la misericordia, el sufrimiento humano cobra un propósito real, algo que culmina de forma magistral en la idea de la cruz, el máximo sufrimiento imaginable convertido en redención. Nos plantamos ya en el cuarto pilar, el ser relacional, o el rechazo tajante al individualismo radical.
Si echamos un vistazo a esta tabla sobre la estructura de la obra, hay algo que llama muchísimo la atención. Nadie, absolutamente nadie, existe en una burbuja. Los reyes están atados por el inmenso deber de construir el templo juntos, los marginados están unidos por su exilio y su sentimiento de culpa en una cueva, las reinas y síbilas comparten la enorme carga de la profecía y la sabiduría. Todo el mundo rinde cuentas ante alguien. La idea de existir totalmente aislados simplemente no cabe en esta cosmovisión. Y claro, comparad eso con la actualidad. El consumidor moderno, en esta mentalidad nihilista, tiende a estar aislado, solo y sin ataduras reales. En cambio, nuestro ciudadano barroco entiende que solo se realiza de verdad a través de su comunidad, de su lealtad y de su vínculo directo con lo divino. Este rechazo al individualismo nos ofrece sin duda un plano perfecto para reconstruir la fraternidad hoy en día. Llegamos al punto 5, y este es tal vez uno de los más conmovedores: la esperanza radical y el épico viaje del madero sagrado. La reina de Saba cuenta una profecía que abarca literalmente toda la historia de la humanidad. Nos habla de ese árbol místico que brota de las semillas plantadas en la tumba de Adán, en los albores del mundo. Sobrevive al mismísimo diluvio, siendo la famosa rama de olivo de Noé. Pero luego, en la época de Salomón, los arquitectos lo desprecian, lo ven como algo inútil y lo tiran para que sirva de puente sobre el arroyo Cedrón. Sin embargo, la profecía anuncia que ese mismo trozo de madera pisoteado acabará siendo venerado como el símbolo definitivo de la redención. Un ciclo espectacular donde la muerte da vida y el final más oscuro resulta ser el principio de algo más grande. Pensemos en las implicaciones de esto por un segundo. Cuando la sociedad moderna nos insiste en que todo es un sinsentido y que nuestros esfuerzos son inútiles, esta visión barroca nos pide esperanza activa. Nos enseña que lo que parece roto, descartado o inútil a menudo es lo más sagrado de todo. La verdadera esperanza requiere que confiemos en esa gran narrativa invisible y que sigamos trabajando por algo mejor, aunque parezca que todo está perdido. Lo que nos lleva directamente a nuestro último punto, el número 6, el antídoto barroco como resistencia cultural. Si juntamos todos los conceptos, nos queda una especie de manual de supervivencia muy potente. Estas son nuestras herramientas contra el vacío. Adoptar esa mirada simbólica en nuestro día a día, buscar la verdad de forma humilde a través del diálogo, atrevernos a buscarle un propósito a las dificultades, vivir 100% conectados con la gente y sobre todo practicar una esperanza radical a prueba de balas. Hay un momento en el texto que encapsula todo esto de manera brillante. La reina de Saba, completamente maravillada por la justicia y sabiduría de Salomón, le dice esta frase espectacular: «En tan confuso abismo quise en ti saludar a tu Dios mismo». ¡Qué maravilla! Fijaos bien, en medio del abismo y de la confusión tremenda que es el mundo, ella no encuentra el vacío absoluto. Al revés, encuentra el reflejo directo de la divinidad en el rostro de otra persona. Es la victoria absoluta del significado sobre la desesperanza. Por eso mismo, reclamar el pensamiento del siglo de oro español no es una cuestión de simple nostalgia literaria, es, con todas las letras, un acto de resistencia cultural. El nihilismo actual se alimenta de la pérdida de la verdad y de lo sagrado. Pero estos textos conservan un tesoro filosófico intacto que nos puede ayudar a reconstruir la confianza en la vida. No son papeles cogiendo polvo, están vivos, muy vivos, y nos empujan a aplicarlos para tener vidas con muchísimo más sentido hoy. Lo cual nos deja con una reflexión final ineludible. ¿Vamos a seguir rindiéndonos ante el aislamiento y el silencio atronador del nihilismo? ¿O es el momento de redescubrir todo ese significado vibrante que nos espera en los secos del barroco? La decisión es nuestra y las herramientas ya las tenemos. Ojalá este análisis de la Sibila del Oriente sea la chispa que nos anime a leer, compartir e incluso representar este teatro espectacular. Porque el barroco español no está muerto en absoluto, solo espera a que demos el paso de redescubrirlo.